Buenos días, vamos a iniciar con la actividad programada. En la mañana de hoy vamos a ver lo que es la definición de caso, continuando con lo que es el ciclo de vigilancia. Eh, para esto nosotros vamos a comprender algunos aspectos básicos que componen la definición de un caso. En múltiples ocasiones seguramente ya ustedes han escuchado cuál es la definición de caso de una patología determinada, o han escuchado el término de definición de caso. Y precisamente ese término es el término clave en vigilancia epidemiológica, ya que a nosotros nos permite poder conocer en qué se va a encajar el diagnóstico que vamos a realizar o cuáles son los estándares sobre los cuales nosotros vamos a descartar un caso o poner un caso dentro de la vigilancia. Es decir, que si nosotros queremos vigilar, por ejemplo, un caso de dengue, ¿cómo va a ser ese caso para que ingrese al sistema de vigilancia, para que nosotros podamos notificar qué aspectos tiene que tener ese caso para que nosotros podamos encajarlo en la definición de un caso en sí que sea sospechoso de dengue o confirmado? Entonces, para ello es que se requiere el conocimiento de las definiciones de caso que existen a lo largo de, eh, de todos los sistemas de vigilancia epidemiológica. Un caso se va a encajar a su definición prácticamente con la descripción de la enfermedad y algunos aspectos epidemiológicos que se tienen en cuenta en la ocurrencia de los mismos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, además de cómo nos sirven las listas o planillas de caso para agruparlos en diferentes aspectos. Para comenzar, espero que hayan podido todos establecer la presentación de su trabajo con el objeto de poder garantizar también alguna calificación que se está preparando eh, para la segunda evaluación que vamos a realizar. A efecto de esta situación, también en el día de hoy se va a orientar un tercer ejercicio para aquellos que no hayan podido presentar, eh, tengan otras oportunidades de poder hacerlo igual. O sea, que la calificación no se centre solamente en algunas prácticas, sino que existan varias para que también las personas que no han podido hacer sus trabajos oportunamente puedan culminar algunas de las orientaciones brindadas. Bajo ese precepto, entonces vamos a iniciar la actividad de hoy, teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje que tenemos para la presente clase. Con los contenidos impartidos en la clase de hoy, ustedes podrán ser capaces de determinar si un paciente cumple o no cumple con la definición de un caso, en dependencia de la patología, desde luego. O sea, los aspectos básicos de cómo poder centrar y ubicar una definición de caso. Clasificar un caso como sospechoso, probable o confirmado. Así como también poner los datos en una lista de casos o planilla de casos. Asimismo, igual ofrecer herramientas necesarias para poder establecer una definición de caso
plausible en una investigación de brote considerando los diferentes componentes. Nos referimos a plausible como justificado, o sea, cuando nosotros tenemos herramientas básicas para poder tener una definición de caso bastante justificada en una investigación de brote. Entonces estamos todavía dentro del ciclo de vigilancia. Recordemos de que este ciclo tiene varios momentos, son 6 importantes, y todavía seguimos en el segundo momento, que es parte de la recolección de datos y notificación. Puesto que para poder notificar un caso que está ocurriendo, nosotros necesitamos saber y conocer cuál es la definición de un caso para que podamos también, a partir del conocimiento de la definición, poder arrojar al sistema de vigilancia casos con una sensibilidad bastante importante y mucho más si es que le ponemos alguna especificidad en nuestra definición. O sea, ser más específicos en cuanto a los casos que vamos a poder referir. Aquí vemos una definición de lo que es este concepto como definición de caso. Va a ser el conjunto de criterios específicos que permiten identificar personas que tienen una enfermedad, lesión o evento de salud de interés. O sea, prácticamente va a ser la descripción de una enfermedad o de algún tipo de evento sanitario. Además, esta definición de caso va a tener una aplicación sistémica y uniforme, va a ser similar en los diferentes servicios de un sistema sanitario. Incluso las definiciones de caso se lanzan a nivel global para poder ser conocidas por el resto de los sistemas de salud de los diferentes países, y a partir de ello los países se ajustan a una definición de caso determinada. Entonces, los lineamientos generalmente los lanza la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud. No obstante, los países son capaces, en el marco de la incidencia y del perfil epidemiológico que tengan en sus regiones, poder determinar cuál va a ser la definición de un caso por un evento determinado que se está ajustando. Entonces, los objetivos es poder identificar a un individuo que está enfermo, desde luego, clasificar casos de forma estandarizada, porque tienen que ser similares, tienen que tener un criterio similar, permitir la comparación de diferentes lugares y periodos. Eso igual es importante, ya que cuando hacemos una definición de caso, esta definición nos tiene que permitir el poder comparar con otros casos que han ocurrido en otros lugares e incluso años antes o que vayan a ocurrir años posteriormente. Para que esa definición sea estandarizada, se requiere también de un análisis clínico, epidemiológico y desde luego investigativo, en el cual se van a sentar las bases de una definición. Eh, por supuesto, tiene que tener en cuenta elementos básicos de la descripción de una enfermedad y elementos importantes acaecidos en la vigilancia epidemiológica. Entonces, el poder definir un caso nos va a garantizar de que podamos identificar personas que están enfermas o que tienen un evento de salud adverso y pues con esto poder tener una uniformidad en cuanto a qué problemas están ocurriendo de una determinada enfermedad. Es muy difícil comprender cuando tenemos personas que nos llegan a nuestra consulta médica y en múltiples ocasiones de diversas dolencias. Pero si nosotros queremos hacer algo específico en cuanto a determinar de qué enfermedades están llegando, no todas llegan de la misma enfermedad. Varios tenemos diferentes problemas de salud por los que acudimos a un establecimiento de salud. Y por ende hay problemas de salud que son sujetos a vigilancia. Y para que esos problemas de salud que están sujetos a vigilancia se puedan reportar, se puedan notificar, se requiere de que se ajusten a una definición de caso. Y esa definición de caso va a ser nuestro estándar en el cual nosotros vamos a comparar para ver si se ajusta ese paciente que está llegando a esa definición de caso y con eso poder recién notificar el caso que estamos atendiendo.
Entonces, la definición de caso tiene diversos componentes. Uno de ellos son los criterios epidemiológicos y también existen criterios clínicos y de laboratorio. Dentro de los criterios epidemiológicos entra todo lo que es epidemiología descriptiva, variables importantes como persona, lugar y tiempo, que ya lo hemos visto anteriormente. Y eso se refiere, pues, en cuando hablamos a persona, es quién enfermó, lugar, dónde enfermó, tiempo, cuándo enfermó. O sea, son criterios epidemiológicos, son variables de epidemiología descriptiva, nos ayuda a describir el evento. Y esto nos sirve para tener en cuenta cómo, cuándo, quién, entonces, ha enfermado. Otros criterios como los clínicos y laboratoriales también son importantes y nos ayudan a definir ya la descripción del caso. Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a los criterios epidemiológicos, cuando tenemos en cuenta a la persona, pues vamos a ver diversos valores, como lo que es la edad, sexo, son variables, perdón, y estas pueden tener algunas variables de importancia, principalmente edad y sexo es lo que vemos en una persona, pero también vemos en dependencia de la patología que vamos a vigilar o notificar, de la cual estamos elaborando una definición de caso, características importantes como ocupación, procedencia, orientación sexual, entre otros aspectos. Entonces, también son criterios epidemiológicos de la variable persona. En cuanto al lugar, desde luego se va a referir a la ubicación geográfica donde está ocurriendo el evento. Uno, de manera general, y dos, de manera específica. De manera general, pues, el barrio, la localidad, el municipio o el departamento donde ocurre este evento epidemiológico. Así como también de manera específica el lugar donde tuvo ocurrencia la exposición de forma específica, ya sea una escuela, un hospital, un recinto, una vivienda o un acontecimiento social, etcétera. Entonces, ahí hay dos elementos del lugar que se tienen que definir adecuadamente, uno de manera general y otro de manera específica para poder precisar dónde está ubicado esa definición de caso. En cuanto a tiempo, pues aquí se tiene que ver en esta variable que también entra dentro de los criterios epidemiológicos el periodo de estudio, más o menos en qué periodo se está haciendo el estudio del caso, y siempre que sea posible también utilizar el periodo de exposición o de probable exposición, cuándo ocurrió esa probable exposición. Entonces, también son importantes estos aspectos dentro de la variable tiempo que forman parte de los criterios epidemiológicos para componer una definición de caso. Como habíamos observado, también existen otros criterios, aparte de los criterios epidemiológicos, que nos permiten suscribir una definición de caso, tales como los criterios clínicos. Dentro de los criterios clínicos, aquí ingresa la descripción de la enfermedad como tal, signos y síntomas que son más observados en los casos notificados. Estamos hablando de cuáles son los elementos clínicos que describen a la enfermedad o al evento de salud. Los signos y síntomas regularmente. Además, aquí se puede incluir lo que es cómo se presentan, cuál es la secuencia en la que se presenta estos signos y síntomas. Por ejemplo, si hacemos una definición de caso dengue, vamos a tener persona o toda persona que viva o haya viajado en los últimos 14 días a una región o área geográfica con presencia del virus confirmado. Entonces, si nos ajustamos a ese punto, lo primero que tenemos que identificar es en qué municipio se han confirmado casos en las últimas 2 semanas. Cuando ya hemos hecho eso, ya más o menos tenemos cuenta de las personas que viven en esos municipios. Todas esas personas se engloban a nuestra definición de caso. Ya tenemos un universo. Pero cuando ya hacemos una selección más específica, teniendo en cuenta los criterios clínicos, que tenga fiebre. Entonces ya descartamos a la mayoría de las personas que viven en un municipio determinado donde se ha encontrado casos positivos de dengue y solamente incluimos en nuestra definición de caso a todos los que tengan fiebre. Estamos haciendo la definición de caso dengue, recuerden. Entonces,
ingresan en nuestra definición todos los que tienen fiebre. Pero también aquí nos indica de que podemos incluir la secuencia en la que se presentan y la duración de los síntomas. En el caso de la definición de dengue, sería fiebre usualmente entre 2 a 7 días de evolución. Entonces, aquellos que tienen fiebre de un día no ingresan, ni los que tienen fiebre más de 7 días tampoco ingresan. Entonces, aquí en la definición de caso estamos hablando de fiebre, usualmente entre 2 a 7 días de evolución para englobar lo que es un caso dengue. Además de 2 o más de los signos, de los siguientes signos y síntomas. Eso ingresa en la definición de dengue. Mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroorbitario, exantema, petequia, prueba de torniquete positiva y leucopenia. Entonces, esos son los síntomas y signos que pueden acompañar al cuadro febril del dengue, que ocurre en una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a un área de transmisión activa o presencia identificada de la enfermedad por laboratorio. Entonces, ahí se englobaría una definición de caso. Otros criterios que tenemos para poder definir casos son los criterios de laboratorio, y aquí estos van a ser una evidencia bioquímica, patológica o microbiológica de que ha ocurrido una infección o de que está ocurriendo una enfermedad. O sea, tiene que haber una evidencia demostrable. Y esto pues es importante para la confirmación del origen, la confirmación etiológica de la enfermedad, sobre todo en los casos que se están reportando. Por ende, tenemos dentro de la definición de caso diversas categorías. Un caso puede ser sospechoso, puede ser un caso probable, puede ser un caso confirmado o un caso descartado. En dependencia de eso, en nuestro país se maneja más que todo caso sospechoso confirmado. Pocas veces utilizamos el término de descartado y muy poco se utiliza el término probable. Pero sí en otros países se utilizan estos 4 términos también. Veamos cada uno de ellos. Cuando hablamos de un caso sospechoso, es aquel caso como tal que tiene signos y síntomas de una enfermedad o que nos impresiona que tenga alguna enfermedad, pero que no se ha confirmado por laboratorio. O sea, tiene signos y síntomas de una enfermedad, pero no se ha confirmado. Por ejemplo, volvamos al caso de dengue. Tenemos un paciente, recordemos que la definición de caso de dengue es toda persona que viva o haya viajado a una región con transmisión activa de la enfermedad, con presencia del virus confirmada por laboratorio, y que presente fiebre, usualmente entre 2 a 7 días de evolución, acompañada de 2 o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, rash, petequias, prueba de torniquete positiva o leucopenia. Entonces, esa es una definición de casos de dengue. Nuestro paciente sospechoso va a ser un individuo con algunos signos y síntomas de la enfermedad, o sea, que nos sugiere una enfermedad, y pues que va a compartir síntomas similares a los del caso o a la definición de caso. Y no va a tener un laboratorio confirmatorio, sino va a ser solamente sospechoso. Entonces, un caso sospechoso de dengue sería lo mismo: paciente que viva en una región endémica con transmisión de la enfermedad, que presente fiebre y que presente 2 o más de los signos y síntomas que acompañan al cuadro clínico del dengue. Entonces, eso es un caso sospechoso, porque no se ha confirmado por laboratorio. En cuanto a otro ejemplo que podemos realizar, por ejemplo, con el caso de la difteria, que es una enfermedad respiratoria, tenemos a toda persona que, independientemente de la edad y su estado vacunal, presenta una infección aguda de la orofaringe con deterioro general, o sea, del estado general, y una fiebre moderada. Además, presenta placas adherentes ocupando las amígdalas, o sea, una definición de caso sospechoso de difteria. Recuerden cuál es el agente
etiológico de la enfermedad difteria. ¿Saben? Si alguien sabe el agente etiológico de la enfermedad difteria, puede levantar la mano. Bien, continuamos. Entonces, tenemos la definición de caso sospechoso de difteria. Eso es un ejemplo de cómo es un caso sospechoso. Un caso sospechoso siempre va a ser aquel caso que no se puede confirmar por laboratorio. Se engloba y se ajusta a nuestra definición de una enfermedad, a la descripción de una enfermedad, pero no va a estar confirmado por laboratorio. Va a ser sospechoso. Cuando ese caso se confirma por laboratorio, ya deja de ser un caso sospechoso. ¿Cuándo es un caso probable? Caso probable es un caso clínicamente compatible sin identificación de vínculo epidemiológico o con confirmación de laboratorio. Ejemplo, en el caso de la difteria, caso clínicamente compatible, estamos hablando de una afección de vías respiratorias superiores que se caracteriza por dolor de garganta, fiebre baja y membranas adherentes en las amígdalas, faringes o nariz. Es un caso clínicamente compatible. Sin identificación de vínculo epidemiológico o confirmación de laboratorio. Es casi como un caso sospechoso, prácticamente casi lo mismo. Solo que este se va a ajustar un poco más en cuanto a lo que es el cuadro clínico. Pero no va a tener una relación, a diferencia del caso sospechoso, sí tiene una relación epidemiológica con el cuadro clínico. En el caso probable no la tiene. ¿Cuál va a ser entonces un caso confirmado? Desde luego, como ya hemos visto, caso confirmado se va a clasificar para fines de notificación según los siguientes criterios. Vamos a tener confirmado clínico, laboratorial o por nexo epidemiológico. Entonces son esas tres variables que vamos a utilizar para clasificar un caso confirmado. Entonces un caso confirmado clínicamente va a ser aquel caso que presente solamente hallazgos clínicos compatibles con la enfermedad y cuyas medidas de control fueron realizadas. O sea, es un caso de que por las características epidemiológicas de la región y sobre todo por las características clínicas que componen a este paciente, va a tener un hallazgo netamente evidenciable. Hay patologías que tienen síntomas patognomónicos que son propios de ellas. Por ejemplo, el dolor retroocular en el dengue es patognomónico del dengue, suele presentarse dentro de las fiebres exantemáticas que ocurren exclusivamente en el dengue, y eso pues es un signo clínico que ya nos indica que se trata de un dengue. Igual lo que es el rash que se presenta en el dengue va a ser un rash que tiene el nombre de Islas Blancas en Mar Rojo, es patognomónico de la enfermedad, y esto también nos ayuda a orientarnos un poco más en relación a la confirmación clínica del caso. Entonces, un caso confirmado va a ser aquel que tenga ciertos criterios, ya sean clínicos, laboratoriales o de nexo epidemiológico, para su confirmación. O sea, si hablamos clínicamente, es aquel que solo presenta hallazgos clínicos compatibles con la enfermedad y cuyas medidas de control fueron realizadas. Cuando hablamos de un caso confirmado, por ejemplo, de difteria, en difteria vamos a observar placas que comprometen los pilares o la úvula, además de las amígdalas a nivel de la orofaringe. Entonces, eso es característico de difteria, sin embargo, no es excluyente. También placas sospechosas a nivel de la tráquea o de la laringe. Asimismo, pueden observarse placas en amígdalas, toxemia importante, existente, fiebre desde el inicio de los síntomas y una evolución en general similar en el curso de la enfermedad. También, si es que sigue el cuadro clínico característico de la difteria, posterior a esto, sin intervención o tratamiento médico, puede presentarse miocarditis o parálisis de nervios periféricos que aparecen desde el inicio de los síntomas sugestivos de difteria o incluso semanas después del curso de la enfermedad. Entonces, un ejemplo de caso confirmado clínicamente para difteria. Ha seguido un curso evolutivo similar
a lo que la difteria presenta en toda su historia de la enfermedad actual. Entonces, si estamos viendo que evoluciona similar a una difteria como tal, tenemos un caso confirmado clínicamente por difteria. O sea, por la clínica confirmamos que sea una difteria. Es igual que el dengue. El dengue tiene una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de convalescencia. Dentro de la etapa febril vamos a tener fiebre, que va a caracterizar el cuadro clínico en los 3 primeros días de la enfermedad. Luego un descenso de la fiebre entre el tercer y cuarto día, que se interpreta como mejoría clínica. Y a partir de ello ya inicia la etapa crítica de la enfermedad, donde pueden aparecer los signos de alarma que son sugestivos de complicación que se presentan en esta etapa crítica de la enfermedad. Por ende, puede aparecer alguno de ellos como dolor abdominal intenso y continuo, la palpación, vómitos persistentes, letargo, irritabilidad, sangrado de mucosas, trombocitopenia, acumulación de fluidos, ya sea por estrés respiratorio, shock hipovolémico, sangrado masivo y daño severo de órganos, además de alteraciones laboratoriales como aumento del hematocrito, aumento de las transaminasas y descenso brusco de las plaquetas. Entonces, eso se observa en la fase crítica del dengue. Y eso ocurre después del tercer a cuarto día, cuando ya desciende la fiebre y que nosotros aparentemente interpretamos como una mejoría clínica o que el paciente interpreta como una mejora de su estado de salud. Sin embargo, es cuando se puede complicar su estado clínico. Y a pasado de ahí, esa etapa crítica dura entre unos 4 a 7, entre el cuarto al séptimo día de evolución del caso. Y después de esto ya aparece lo que es la etapa de recuperación, convalescencia, donde vamos a tener una mejoría significativa del cuadro clínico, hay una reabsorción de la sobrecarga de volumen, se vuelven a restablecer los valores de laboratorio y se restablecen los parámetros normales. Entonces, esa es la evolución y la historia natural de la enfermedad en cuanto a dengue. No todos los cuadros de dengue van a cursar por esas 3 etapas, pero de manera general, los cuadros que presenten formas clínicas como dengue con signos de alarma y dengue grave, sí la cursan. Entonces, si observamos un cuadro evolutivo similar a esto, sin necesidad de haber confirmado por laboratorio un paciente, ya tenemos un caso confirmado por clínica para dengue. Lo mismo en el caso que hemos visto en la pantalla en relación a difteria. Ahora, ¿cuándo hablamos de un caso confirmado por laboratorio? Desde luego, todo caso que presentó, además de los signos y síntomas, una prueba de laboratorio reactiva para la detección del agente etiológico que estamos buscando, ya sea virus, bacteria, hongo o parásito. Entonces, si ponemos el ejemplo de la difteria, puede ser un cultivo con prueba de toxigenicidad, todo sospechoso con aislamiento de Corynebacterium difteriae, que es el agente etiológico de la difteria, y con pruebas de toxigenicidad positivas. O puede ser un cultivo sin prueba de toxigenicidad, todo caso sospechoso, con aislamiento del Corynebacterium difteriae, incluso sin evidencia de toxigenicidad positiva. Son evidencias de casos confirmados por laboratorio. O sea, todo caso confirmado por laboratorio tiene mayor rigurosidad incluso, salvo de que tengamos un falso positivo que nos haya arrojado el laboratorio. Y aquí ya pues debe tener el laboratorio diversos controles de calidad que se tienen que realizar constantemente. También tenemos el caso confirmado por vínculo o nexo epidemiológico. Y aquí va a ser todo caso que haya tenido contacto con una persona cercana que tenga la enfermedad o una persona que se haya expuesto a una fuente potencial de infección. Estamos viendo de que el caso confirmado por nexo epidemiológico vendría a ser si ustedes tienen en su familia un paciente que se ha diagnosticado por dengue como dengue positivo, caso positivo por laboratorio, un caso confirmado por laboratorio, ya es quiere decir que tenemos un caso importante, está confirmado por laboratorio. Clasificar nuestro caso por nexo epidemiológico es aquel paciente que cumple con los criterios de caso sospechoso importante o por la clínica que esté en contacto con un paciente susceptible. Si ustedes tienen en su vivienda un paciente que se ha confirmado por laboratorio para dengue o que clínicamente es compatible para dengue, desde luego los otros pacientes
que estén en contacto con el paciente confirmado previamente, y si tienen algún síntoma de la enfermedad, ya van a ser casos confirmados por nexo epidemiológico o por vínculo por el paciente inicial. Entonces, ya no necesitaría incluso confirmarse si tiene el mismo cuadro clínico que la enfermedad que está siendo vigilada y que presenta en su vivienda o esté relacionado muy cercanamente con alguien que se ha enfermado. Entonces aquí tenemos también que existen historiales de transmisión plausibles de la gente y hay vínculos con al menos un caso dentro de lo que es la cadena de transmisión que está confirmado por laboratorio. En cuanto al ejemplo que hacemos con la difteria, pues vamos a tener en cuenta de que un caso de difteria confirmado por vínculo o nexo epidemiológico va a ser aquella persona con un resultado de cultivo negativo o que no se haya realizado un examen, pero que sí tenga algún contacto con otro caso confirmado por laboratorio o clínicamente. Caso confirmado por laboratorio o caso confirmado clínicamente. Desde luego que presente signos y síntomas de la enfermedad. Además, persona con resultado de cultivo negativo o examen no realizado, pero quien es un contacto íntimo de un portador individuo en el que se aisló Corynebacterium diphtheriae, o sea, la persona en la cual dio positivo al laboratorio para difteria, en otras palabras. Esa persona que tiene el contacto íntimo o estrecho o que ha tenido contacto con la persona con un caso positivo, es un caso confirmado también por vínculo o nexo epidemiológico. Cuando hablamos de un caso descartado, pues precisamente cuando no cumple los criterios o requisitos necesarios para su confirmación, cuando se descarta, en otras palabras, la enfermedad. Vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a la investigación de brote de botulismo alimentario, una enfermedad que produce una enfermedad gastrointestinal que produce manifestaciones, desde luego, gastrointestinales, de intoxicación por un agente etiológico de origen biológico con presencia de la toxina botulínica. Entonces, este agente produce manifestaciones gastrointestinales importantes producto de consumir alimentos contaminados con el agente infeccioso. Vamos a ver algunos elementos para poder identificar. Cuando hacemos una investigación de un brote de botulismo alimentario, nuestro caso sospechoso sería el siguiente. Individuo que vive en Ribera Alta, por ejemplo, cuando el caso se ha notificado allá, que presentó diplopía o visión borrosa entre el 7 al 26 de abril de 2021. Ya tenemos ese síntoma, desde luego, es un síntoma que compone el cuadro clínico de esta enfermedad, mas no es el único. Entonces, un individuo que reside en una región tropical, que tiene un clima cálido, como Ribera Alta, que presenta diplopía o visión borrosa entre el 7 al 26 de abril de 2021. El caso sería confirmado cuando tenemos este caso sospechoso en el que se detectó la presencia de toxina botulínica en suero sanguíneo. Ya, recuerden que aquí ya estamos confirmando un caso por laboratorio. Eso sería una confirmación de caso por laboratorio. O que tenga vínculo o nexo epidemiológico con un caso confirmado por diagnóstico de laboratorio. O sea, va a ser un caso confirmado este sospechoso cuando se le confirme la presencia de la toxina botulínica en sangre o cuando tenga un vínculo o una relación con otro caso que se haya confirmado por laboratorio también. Entonces, eso sería un ejemplo de lo que es un caso sospechoso y un caso confirmado. Vamos a identificar algunos componentes de esas definiciones que estamos analizando. Según epidemiología descriptiva, dentro de nuestra definición de caso, ¿cuál creen ustedes que sería la variable persona?
en esta definición que estamos haciendo de este caso de botulismo alimentario? ¿Dónde estaría la variable persona? ¿Alguien que quiera intervenir, que haya identificado dentro de esta definición cuál es la variable persona a la que se hace referencia? González, Castellón, Edward. Buenos días, doctor. Si le entendí bien, Ah, la variable persona en la definición de este caso sería la persona que presentó diplopía. ya dice que es la persona que presentó. ¿Cómo lo puede repetir, por favor? La persona que presentó diplopía. Ya, persona que presentó diplopía. Estamos hablando de la variable persona. Identifique cuál sería la persona en este cuadro. ¿Quién es la persona aquí? En toda esta descripción que observa en la diapositiva, ¿cuál sería la persona? Polini Moreira Cristiano. Tiene la palabra, Polini. Active su micrófono. Perdón, doctor, yo levanté la mano, pero no quería levantar. Ah, ya. Entonces, ¿cuál sería la persona en esta descripción? Pablo Godoy. Sería el residente de Riberalta, doctor. Ya, recuerden que en epidemiología descriptiva vemos variables de persona, lugar y tiempo. Entonces, no mezclemos esas variables juntas. Estamos hablando solo de persona. Si hablamos solamente de persona, ¿cuál sería el elemento que describe aquí a la persona? Está dentro de lo que dijo, pero tiene que quitarle. Vaca Jesús Mauricio. Solo vendría a ser el individuo, doctor. Exacto. Vendría a ser el individuo, la descripción de la variable persona en esta situación. Individuo residente. Porque ya si hablamos de otra variable, estamos hablando de lo que ya había mencionado su compañero Pablo. Ahora, ¿cuál sería en este caso la variable lugar? Pablo Godoy. Pablo, ¿me escucha? ¿Podría repetir, doctor? Ya, en este cuadro, ¿cuál sería la variable lugar entonces? Ya hemos identificado la variable persona, que es individuo residente. ¿Cuál es la variable lugar? Riberalta, doctor. Riberalta Riberalta Beni. Beni, exactamente. Sería Riberalta Beni. Ok. Tenemos un problema de conexión. Les voy a pedir, por favor, que se vuelvan a conectar nuevamente si se corta la transmisión. Mira, está lista la corte. Su compañero Pablo Godoy identificó también la variable lugar. En este caso vendría a ser Riberalta Beni. ¿Y cuál sería la variable tiempo? ¿Cuál creen ustedes? Santos, Caldas, Emerson. Tienen la palabra. Doctor, sería de 7 a 26 de abril de 2021. Bien, esa sería la variable tiempo porque estamos haciendo una descripción de un caso en el tiempo como tal. Entonces, esta vendría a ser la variable tiempo. Ahora, teniendo en cuenta esa situación, nosotros, ¿cómo identificamos también a un caso que estamos haciendo un estudio de la definición sobre
brote de botulismo alimentario cuando nos referimos a un diagnóstico clínico o laboratorial. Entonces aquí también tenemos la presencia de el cuadro como tal clínico del caso. Por ejemplo, aspectos clínicos que tiene nuestro paciente. ¿Qué aspectos clínicos tiene este paciente? ¿Quién puede identificar qué aspectos clínicos tiene este paciente? Yorka Elisa Umasa Ativena. Presenta diplopía o visión borrosa, doctor. Bien. Diplopía o visión. Serían algunos aspectos clínicos que presentan. Ya. Entonces, para nosotros poder también más nuestro caso, damos diagnóstico laboratorial. ¿Cuál sería el criterio laboratorial que utilizaríamos en esta situación? ¿Quién sabe? Tenemos a Pablo Godoy nuevamente. Doctor, la toxina botulínica ¿Qué pasa con la toxina botulínica? se detecta en suero sanguíneo. Entonces, para tener un criterio de laboratorio, aspecto de laboratorio, de confirmación por laboratorio, tenemos que detectar la presencia de toxina botulínica en suero sanguíneo. Eso sería entonces el aspecto de laboratorio como tal, o el criterio laboratorial. Presencia de toxina botulínica en suero sanguíneo. Entonces, ¿cuál sería nuestro criterio epidemiológico? ¿Quién sabe? ¿Cuál sería el criterio epidemiológico del caso? Pueden levantar la mano los que vean dentro de la definición el criterio epidemiológico. ¿Cuál sería? Para un diagnóstico. Aguilar Santalla. La confirmación del caso de diagnóstico por laboratorio. Ese habíamos visto de que es el criterio laboratorial. Presencia de toxina botulínica en suero sanguíneo. Ahora, ¿cuál es el criterio epidemiológico para confirmar el caso? Poliana. Buen día, doctor. ¿Sería la confirmación de los casos por diagnóstico laboratorio? No, ya lo mencionó su compañera y no es eso. Ya. Tenemos a Justin Ayala. Doctor, para confirmar, pienso que sería el vínculo anexo con la persona. Ya, el criterio epidemiológico, ¿cuál sería? El vínculo anexo, sí, con la persona. ¿Vínculo o nexo de qué? Epidemiológico con la quién? presencia. Tiene que con tener el caso un sospechoso. Con el caso sospechoso. Ya, a ver. Nuestro caso, como tal, para ser confirmado para tener un criterio epidemiológico, tiene que tener, ¿qué tiene que tener? Un vínculo o nexo epidemiológico ¿con quién? Con el caso, ¿Con quién? ¿Con quién tiene que tener un vínculo epidemiológico? ¿Con quién tiene que relacionarse? ¿Con quién tiene que tener un nexo? con el caso confirmado. Con un caso confirmado. ¿Un caso confirmado por qué?
por la clínica. ¿Por qué tiene que estar confirmado ese caso? Por el diagnóstico de laboratorio, doctor. Exacto, por el diagnóstico de laboratorio. Cuando vayamos a tener un caso que lo vamos a hacer a positivo por nexo epidemiológico o por vínculo epidemiológico, tenemos que tener en cuenta que esa persona tiene que estar en una relación estrecha con un caso confirmado por laboratorio. O sea, para nosotros decir de que usted tiene dengue sin haberle hecho un análisis de laboratorio para ver si tiene dengue, pero si usted sí presenta síntomas y signos compatibles con la enfermedad, usted tiene que estar en estrecha relación con alguien que tenga dengue confirmado por laboratorio. Tiene que tener un vínculo o un nexo epidemiológico para decir que, o sea, con una persona que se ha confirmado por laboratorio para decir que usted tiene un criterio de caso confirmado por nexo epidemiológico. Entonces, así también se confirman los casos. Los casos se confirman por nexo epidemiológico igual. Y esto se utiliza en múltiples ocasiones cuando estamos en situación de epidemia. Cuando estamos en situaciones de epidemia, nos es muy difícil poder hacer el testear a todos los pacientes que están enfermados. Cuando no podemos testear a todos los pacientes que están enfermando, es cuando nosotros ya utilizamos el criterio epidemiológico, porque hemos testeado a un conjunto de pacientes. Y de ese conjunto de pacientes, ellos han tenido contacto con múltiples personas. Entonces, esas personas con las que han tenido contacto son sus vínculos epidemiológicos. Entonces, si esa persona con la que tuvo contacto, un paciente confirmado, presenta síntomas y signos compatibles también con la enfermedad, va a ser un caso confirmado por vínculo o por nexo epidemiológico. Jair Flores Pinto tiene la mano levantada. Solamente quería aportar a la anterior respuesta que dio el compañero, digamos, que era con la orden de laboratorio, doctor. Ya, gracias. Entonces, vamos a pasar a otra parte donde vamos a definir algunos atributos que se tienen que tener en cuenta también para la definición de caso. Sensibilidad. ¿Qué va a ser sensibilidad? Va a ser aquella capacidad para poder detectar todos los casos que están enfermos como positivos. Entonces, esto es sensibilidad. Capacidad para detectar todos los casos que están enfermos como positivos. O sea, los que sí enfermaron y están enfermos y que en realidad son positivos, si tenemos la capacidad para detectar, si nuestra prueba de laboratorio tiene la capacidad para detectar a todos, al 100% de ellos, de los que sí enfermaron en realidad, los detecta como positivos, tenemos una alta sensibilidad de estos casos, de esta prueba en esta situación que detecta casos positivos. Si detecta el 100%, nuestra sensibilidad es del 100%. Si detecta de 100, 90 casos como positivos, de los que en realidad sí enfermaron, la sensibilidad va a ser del 90% de esta prueba diagnóstica. Entonces, si tenemos una sensibilidad baja, ya no nos sirve esa prueba diagnóstica. Tenemos que utilizar otra prueba diagnóstica. A eso se refiere la sensibilidad, ¿no? La capacidad de poder detectar todos los casos que están enfermos como positivos. Y preferentemente, pues nosotros es lo que queremos al inicio de toda investigación, poder tener una alta sensibilidad y poder detectar todos los casos posibles de manera integral. ¿Y qué va a ser especificidad? Capacidad para detectar como negativos todos aquellos casos que no están enfermos. Entonces, nuestras pruebas tienen especificidades y tienen sensibilidades. Y va a ser específico cuando una prueba pueda detectar como negativo un caso no enfermo. Entonces, sí, muchas veces unas pruebas te salen falsos negativos. O sea, detecta como negativo algún caso que sí está enfermo. Eso es un falso negativo. O un falso positivo que detecta como positivo un caso que en realidad no está enfermo. Es un falso positivo. Entonces, esos son los términos de especificidad y sensibilidad. Recordemos, sensibilidad, capacidad que tiene
una prueba para detectar todos los casos que están enfermos como positivos. Y especificidad, capacidad que se tiene para detectar como negativos todos aquellos casos que no están enfermos. Y esto es aplicable no solamente a las pruebas de diagnóstico que se utilizan en el laboratorio, que es donde frecuentemente utilizamos estos términos, sino también es aplicable a las definiciones de caso que hacemos de una situación. Nosotros podemos elaborar una definición de caso de cualquier evento, y esta definición de caso podría ser sensible o podría ser específica como tal. El propósito, desde luego, de las investigaciones que se realizan va a ser centrarse solamente en aquellos casos que tienen más probabilidades de ser altamente asociados con los brotes. O sea, que tengan una alta sensibilidad y una alta especificidad al momento de descartarse. Tenemos, por ejemplo, definiciones de casos sospechosos de malaria. Recordemos que la malaria se presenta en la región amazónica, tanto de Brasil como de Bolivia. Tenemos presente esta enfermedad. En la región amazónica, una definición sensible va a ser aquella que nos indique toda persona que presenta fiebre, que resida o viva o se haya mudado a un área donde hay posibilidad de transmisión de la malaria en un periodo de 8 a 30 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas, de los primeros síntomas, o toda persona que es sometida a la prueba de malaria durante una investigación. Esta es una definición de caso. Recordemos que es definición de caso sospechoso. O sea, son casos sospechosos que no se han confirmado por laboratorio. Definición de caso sospechoso. En la región amazónica tenemos a toda persona que presenta fiebre, que viva o que se haya mudado a un área donde hay posibilidad de transmisión de la malaria en un periodo de 8 a 30 días anteriores a la fecha de inicio de los primeros síntomas, o toda persona que es sometida a una prueba de malaria durante una investigación, sin necesidad de que se haya confirmado. Por eso es sospechoso. Definición de caso sospechoso. Esta definición de caso sospechoso va a ser una definición sensible. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser una definición bastante específica? Toda persona, porque en una región extraamazónica sería esta definición, toda persona que reside o que haya mudado o se haya mudado a una zona donde existe posibilidad de transmisión de la malaria en un periodo de 8 a 30 días antes de la fecha de inicio de síntomas, y que presente, porque aquí ya está separando el cuadro clínico de lo que la anterior definición de caso sospechoso no mencionaba, que presente fiebre acompañada por alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, escalofríos, sudoración, cansancio y mialgias. Esa es la diferencia que tenemos en cuanto a la anterior definición. O sea, aquí estamos haciendo más selectivos al momento de poder hacer una definición de casos sospechosos. Estamos siendo más específicos. Si bien la anterior prueba, o sea, la anterior definición nos indicaba de que estábamos queriendo identificar un caso de malaria, pero en esta ya estamos siendo más selectivos, estamos siendo más específicos incluso con la definición de casos sospechosos, ya que estamos incluyendo síntomas como dolor de cabeza, escalofrío, sudoración, cansancio y mialgias que suelen presentarse durante el curso de la enfermedad malaria. Y también esta definición incluye, además, de toda persona que es sometida a una prueba de investigación de malaria durante el periodo de estudio, sin necesidad que sea o que tenga un resultado positivo. Por eso es que se denomina caso sospechoso de malaria. Aquí vamos a ver una definición de caso de sarampión, tanto sospechoso como confirmado. Sarampión, como tal, un caso sospechoso va a ser todo paciente que, independientemente de la edad y de su situación vacunal, si se haya vacunado o no, tenga fiebre y sarpullido maculopapular acompañado de uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos y o coriza y o conjuntivitis. O sea, es un paciente que tiene fiebre y sarpullido maculopapular que tiene uno o más de los siguientes síntomas, ya sea tos, ya sea coriza, o sea, que es estornudo o secreción nasal o picazón, o conjuntivitis. Entonces, esta
es la definición de caso sospechoso de sarampión. Si bien esta definición es bastante explícita, cuando comparamos con la definición de un caso confirmado, ya no va a ser tan específica porque el caso confirmado, el hecho de que confirma por laboratorio también te da una especificidad en cuanto a la definición. Entonces, una definición de caso de sarampión confirmado sería caso sospechoso, previamente sospechoso, cuyo examen de laboratorio tiene como resultado reactivo o positivo para IgM, IgM seropositivo y análisis clínico epidemiológico indicativo de confirmación de sarampión. Recordemos que dentro de las pruebas de laboratorio que existen para estudios de agentes etiológicos están pruebas de virología y pruebas de serología. Dentro de las pruebas de virología son las que se realizan al inicio generalmente, cuando hablamos de enfermedades de transmisión infecciosas de origen viral. Si son de virología, al inicio de la enfermedad, en los primeros 5 a 7 días, se realizan estas pruebas de virología. NS1, PCR o PCR en tiempo real. Buscan presencia del virus, o sea, hacemos técnicas de biología molecular. Pero cuando ya ha pasado a la fase aguda de la enfermedad, que es el momento en el que la viremia está alta durante los primeros 5 a 7 días de la enfermedad, cuando tenemos alta presencia del virus en sangre, ya después del 7º día no son detectables la presencia del virus en sangre. Entonces, estas pruebas de virología ya no nos sirven de mucho. Por ejemplo, en COVID. En COVID-19, recordemos que tenemos varias pruebas diagnósticas. Una de ellas es antígeno nasal, otra de ellas es PCR, otra de ellas es ELISA, otra es prueba rápida. Como es una enfermedad viral, también tiene pruebas de biología molecular y pruebas serológicas. Dentro de las pruebas de biología molecular está precisamente la prueba de PCR en tiempo real o RT-PCR. Esta prueba de PCR en tiempo real nos permite identificar presencia del virus en sangre, en tiempo real. O sea, el virus va a estar presente en los primeros días en la enfermedad, cuando es una enfermedad de origen viral. Si tomamos la prueba en los primeros días de la enfermedad, vamos a detectar la presencia del virus como tal. Entonces, aquí, si hablamos de pruebas serológicas, serían las pruebas que buscan inmunoglobulinas, ya sea IgG o IgM. Y estas se elevan recién posteriores a cuadro agudo de la enfermedad. Estamos hablando en el caso de COVID-19 se eleva después de los 14 días. En el caso de dengue se eleva después de los 6 a 7 días. Recién encontramos inmunoglobulina. Y en el caso de dengue, por ejemplo, en los primeros 5 días encontramos biología molecular, presencia del virus, y después ya no se encuentra porque la viremia tiende a bajar. Y solamente encontramos inmunoglobulinas. Por eso es que después del 6º o 7º día, ya en dengue solamente se hacen pruebas serológicas a través de la técnica de ELISA para buscar inmunoglobulinas como la IgM, que es la que se eleva primero, y la IgG, que es la que se eleva después y permanece elevada por hasta 3 meses. Entonces, cuando tenemos un caso confirmado de sarampión, recordemos que es una enfermedad de origen viral, cuyo examen va a ser aquel caso sospechoso que tenga un examen de laboratorio como resultado reactivo o con IgM positivo y análisis clínico epidemiológico indicativo de confirmación por sarampión. Entonces, ese sería un caso confirmado y es bastante específico en relación a la anterior definición, que es altamente sensible también porque es un caso sospechoso. Pero sí, cuando hablamos en la diferencia entre un caso sospechoso y un caso confirmado, la definición de caso confirmado es altamente específica y nos traduce de que sí está cursando con la enfermedad el individuo en el cual estamos pensando que tiene esta patología. ¿Cuáles son los errores más comunes, por ende, que suelen surgir? Hay errores comunes que nosotros tenemos al momento de hacer definiciones de casos. Y aquí es que muy frecuentemente incluimos exposición
en una definición de caso. Y el término exposición se refiere pues a ciertas exclusiones que no podemos estar incluyendo. El término exposición excluye casos que no tienen una exposición definida. Cuando hablamos de exposición, personas que han sido expuestas a el virus tal, en una definición de caso no pueden ser incorporadas, porque aquí ya excluye a un grupo de personas que no tienen esa exposición determinada. Y no se puede probar esa hipótesis de exposición también porque múltiples veces cuando incluimos el término exposición no sabemos si en realidad la persona se expuso o no se expuso al agente etiológico, porque indistintamente de la persona donde pudo haber estado, no sabe si se ha expuesto o no. Puede haber estado cerca de alguien que esté enfermo, pero no sabe si se expuso o no. Entonces, el término de exposición es un error frecuente dentro de las definiciones de casos que se utilizan. No contemplar variables tiempo, lugar y persona también es un momento y es un error frecuente. No incorporar estas variables de tiempo, lugar y persona, que son variables de epidemiología descriptiva. Siempre tenemos que incorporarlas. También errores frecuentes, alta sensibilidad versus especificidad no apropiada. O sea, alta sensibilidad en estudios analíticos y alta especificidad en búsqueda de casos. O sea, tiene que ser bien correlativo, tiene que haber una alta sensibilidad y especificidad tanto en búsqueda de casos como en estudios analíticos. Falta de comprensión. Muchas veces no comprendemos a qué se está encajando nuestra definición de caso y pues obviamos la vigilancia del caso que estamos teniendo frente a nosotros. Entonces, es otro error frecuente que suele presentarse. Hasta ahí lo que es la definición de caso y haremos una breve intervención en relación a lo que es la planilla o lista de casos. La lista o planilla de casos va a ser nada más que un documento donde se van a organizar datos, precisamente en un listado, y a través de un cuestionario lógicamente estandarizado que vamos a aplicar a las personas sospechosas en toda investigación. Se debe realizar esto, o sea, se debe realizar una lista o planilla de casos. Y ese listado o planilla de casos es el que nos permite tener nuestra base de datos posteriores para nuestro estudio. Para elaborar una lista o planilla de casos, los datos deben extraerse del cuestionario que estamos haciéndole a la persona encuestada. Entonces, siempre nos tenemos que referir a lo que es la persona, la clínica que tiene y los factores de riesgo o fuentes de transmisión. Dentro de la persona siempre indagamos nombres, dirección, teléfono, sexo, edad, entre otros aspectos. En cuanto a la clínica, inicio de signos y síntomas, datos de pruebas de laboratorio, enfermedades previas, entre otros aspectos. Y refiriéndose a los factores de riesgo o fuentes de transmisión, podemos ver qué tipo de exposición ha tenido, viajes, contactos, pacientes, historial de vacunación, etc. Son preguntas que se realizan a la persona que está siendo investigada y son reflejadas en una planilla cuidadosamente elaborada con parámetros que están incluidos en estos aspectos. O sea, estos datos se van a poner en esa planilla con el objeto de poder sistematizar adecuadamente una lista de los pacientes a vigilar. Aquí tenemos un modelo, por ejemplo, de una planilla de detección de brotes, donde ponemos el número de caso, qué tipo de caso es, dónde vive, qué municipio, distrito, barrio, zona, se pueden poner la edad, sexo, variables que nos interesen a nosotros en dependencia del estudio que se está realizando. Bien, llegado este momento, vamos a orientar el ejercicio número 3, que también va a ser en grupos, en relación a una lista de casos. Van a escoger un centro de salud cercano a su domicilio, o donde estén residiendo, y a partir de allí analicen, lógicamente van a identificar qué centro de salud es, van a analizar el registro del centro de salud, sobre todo el registro de pacientes atendidos, van a nombrar en la fila superior de la planilla que van a realizar, van a poner con elementos, datos de los que creen ustedes que deberían estar incluidos en una lista de casos. O sea, van a elaborar un listado a partir de del análisis que hagan del registro del centro de salud
Y como va a ser una planilla similar a esta de acá, arriba ustedes van a poner los datos que consideran investigar. Aquí, por ejemplo, tenemos una planilla de casos con un conjunto de datos que se están investigando. Lo mismo van a hacer en su centro de salud. Analicen el registro que tienen en el centro de salud y pues a partir de eso elaboran una planilla de casos y en la parte superior ponen los elementos que son los datos que ustedes creen que deberían estar incluidos en su lista de casos. Y a partir de eso hacen su lista o planilla de casos para malaria o neumonía. ¿Qué elementos deben ser incluidos para malaria? ¿Qué elementos deben ser incluidos para neumonía en su lista o planilla de casos que están realizando? Eso por una parte. Y la segunda parte es realizar la definición de caso de 10 enfermedades. Recordemos que este trabajo es grupal. 10 patologías tienen que estar descritas con su definición de caso. Caso sospechoso y caso confirmado. Son los dos elementos que siempre utilizamos para la definición de caso. Pueden sacar captura pantalla de esta diapositiva. Emerson tiene una duda. Pregunta. Doctor, no, la duda que tenía es que tenía hablado que era para solo lo que no tenía hecho o es para todos. Grupal, para todos. Ya, gracias, doctor. Ya. Bien, si no tenemos dudas, vamos a continuar con la conclusión. Yorka. Doctor, disculpe, las planillas usted no las va a pasar. No, ustedes tienen que elaborarlas a partir del conocimiento del tema. Gracias, doctor. Ana Karen Flor Ortiz. Doctor, una pregunta. ¿Los mismos grupos que ya teníamos conformados? Sí. Ya, doctor, está. Bien, entonces vamos a concluir el tema de hoy, teniendo en cuenta que las definiciones de caso son herramientas para asegurar que la clasificación de los enfermos sean similares. O sea, la clasificación de los enfermos que estamos por identificar sean similares. Por eso es que se hacen definiciones de caso para que esos enfermos que queremos vigilar, que queremos determinar, sean los mismos en todos los casos que vayamos a identificar. La guía de vigilancia de cualquier patología que exista, hay guías de vigilancia, proporciona definiciones de caso estandarizadas para enfermedades de notificación obligatoria. Las definiciones de caso tienen diferencias que reflejan el rigor diagnóstico. Por ejemplo, definiciones de casos para casos sospechosos o para casos confirmados. ¿Cuál es la diferencia que se presenta en cada una de ellas? Generalmente sí se tiene que tener en cuenta esto en cada definición de caso. Y la lista o planilla de casos es una herramienta conveniente y útil para organizar los datos epidemiológicos de utilidad en un estudio o una investigación. Teniendo en cuenta esto, es parte de lo que también se ha orientado a realizar. Preguntas hasta aquí en relación al tema. Doctor. Eduardo. No estoy seguro si es tan relacionado con el tema, pero el otro día leyendo acerca de pruebas y sensibilidad, me crucé con algo que no me quedó muy claro del todo, de pruebas con valor predictivo positivo y pruebas con valor predictivo negativo. No sé si es concerniente al tema o eso de otra rama que hay que investigar. No se refiere al tema, pero los que tienen valor predictivo positivo son aquellas que tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad. Sin embargo, las que tienen negativo son las que su sensibilidad y especificidad son bajas. Gracias, doctor. ¿Ya? Bien, entonces vamos a proceder a hacer la captura de la asistencia que nos orienta la jefatura de estudios. Para ello, les pedimos que activen sus cámaras.